Abogado, no se sienta raro, por favor le asisten a nadie. ¿Puede hacerlo? No. En sus carpetas vienen las mismas diapositivas. Sí, pero no va a poder abrir. Ah, ok. A ver, adelante. Ofendido y víctima del delito. En el derecho penal no se identifica el concepto de víctima del delito con el del ofendido. Así que es cierto que en algunos casos víctima y ofendido se reúnen en una sola persona. No sucede así en otros, por ejemplo en el homicidio, delito en el cual la víctima se identifica con el sujeto privado de la vida y el ofendido con sus familiares o aquellas personas que se encuentran en relación de dependencia económica con él. Para efectos de la sentencia, debe precisarse que de ninguna manera se confundirá el resultado mediante el daño causado por el delito, y menos aún con los efectos de este. El resultado es aquel efecto que tiene relevancia para el derecho penal, es decir, el derecho toma en consideración y la verificación conecta consecuencias de carácter jurídico. Aquí nosotros vemos que en el primer párrafo esto se había comentado ya. Alguien de ustedes dijo que la víctima y el ofendido podrían reunirse en una sola persona. ¿Quién fue que lo dijo? No puede. Sí, puede o no puede, no puede, ¿verdad? A ver. Puede ser, sí. Puede ser una sola persona. Sí, puede ser en una sola persona, dice el compañero. ¿Por qué, licenciado? Cuando es el titular de un bien jurídico y él mismo directamente resiente una agresión. Así es. Y está el homicidio, porque la persona que es privada de la vida pues resiente. ¿Y quién es el ofendido? Ya lo había dicho también el compañero. Los ofendidos son sus hijos, su esposa, todas las personas que dependen directamente de él. ¿O no? Sí. ¿Sí? Bueno, con ese primer párrafo no tenemos ningún problema. Y luego en el siguiente párrafo que dice, para efectos de la sentencia debe precisarse que de ninguna manera se confundirá el resultado mediante el daño causado con el delito, y menos aún con los efectos de este. ¿Eso qué es, abogado? Abogado, usted que está hasta atrás junto a nuestro compañero, ¿usted es Néstor? Ajá. A ver, Néstor. No escuché eso. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Este párrafo, licenciado, para efectos de la sentencia debe precisarse que de ninguna manera se confundirá el resultado mediante el daño causado con el delito, y menos aún con los efectos de este. Retome el ejemplo que ponía el abogado de la violación. Abogado, retome su ejemplo, por favor. Claro. En el caso de una violación donde la víctima directa es un menor o una menor de identidad reservada, Sí. en el cual está representada por alguno de sus familiares, ya sea, no sé, puede ser tío, papá. Papá, sí. ¿Qué más? Aquí dice, para efectos de la sentencia debe precisarse que de ninguna manera se confundirá el resultado, ¿sí? Mediante el daño causado con el delito, y menos aún con los efectos de este. Usted ponía un ejemplo y decía que la víctima tendría que recibir terapia. Y yo dije, bueno, ahí podríamos solicitarle al juez que lo condene a la reparación del daño y cuando menos pague la terapia, ¿sí? Pero para cuantificar la pena,
no se van a tomar en cuenta los efectos, ¿o sí? Nada más que la violación. Sí, porque no sabríamos a qué grado se lastimó mentalmente a la persona. ¿Qué pasó, mi Es abogado? cuantificable. ¿Está de acuerdo? Sí, ¿Está de acuerdo, abogado? ¿Por qué está de acuerdo? Porque, bueno, de alguna manera no podemos precisar cuál va a ser el resultado que ocasionó obviamente en la víctima pues el delito, ¿no? En este caso. Sí. Abogado, ¿qué opina? ¿Ya puede? Sí, A ver. sí, bueno, realmente sí estoy de acuerdo porque el que pague por ejemplo, la terapia no quiere decir que vaya a tener una reducción porque está haciendo parte de la reparación del daño, porque el resultado ya está hecho, ¿no? O sea, El resultado ya de lo la sabemos. violación. La afectación Exacto. ya la tiene. Los efectos son palpables. Pero el juez dice, yo no los voy a tomar en consideración. No los voy a confundir. Sí, pero fíjate que mi hija está traumada, ¿o no? Y ese trauma que tiene mi hija, yo creo que amerita que te impongan más años de prisión. No podríamos hacerlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Podríamos, Miguel? ¿Por qué no? Porque ya está, si ya se todo el procedimiento, ya está la pena. Y el delito es el que, o sea, la tipificación, lo que nos dice el Código Penal, es lo que vamos a tomar de base, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de Maestra, acuerdo? me permite tanto. ¿Por qué no está de acuerdo? Por ejemplo, no, sí estoy de acuerdo, pero quiero hacer una Acotación. una pregunta, por ejemplo, en este caso de la víctima de violación, pues ya tiene un daño psicológico, ¿no? Sí. A lo que voy. El daño psicológico, digamos, el delito de violación puede ser cometido por una sola persona o tumultuario por varias personas, ¿verdad? La víctima directa, su daño psicológico, puede ser el mismo que le haya violado una persona o que haya Recuerden sido que dos hay o varios. también algunas características del delito de violación, Sí. porque podríamos hablar de violación tumultuaria, ¿o no es así? Entonces, ¿qué haríamos ahí? existen agravantes. Bueno, esas son las agravantes, pero para la penalidad. Pero el daño psicológico o moral, ¿sería el mismo o sería ¿Cómo va a mayor? ser el mismo? Imagínense el impacto de que varios sujetos, varias personas la violan. Bueno, pero eso ya es de cada quien, ¿no? Porque así pudo haber sido una persona y puede sentir el mismo daño que se la violó. Y la víctima hay veces que prefiere morirse porque no lo puede asimilar. Y yo he escuchado víctimas que dijeron que me hubiera muerto para vivir con esto. Por eso hablamos de la reparación, pero sabemos que no va a haber, aunque reciba terapias va a ser difícil. Hay personas que tardan mucho en asimilar esta situación, ¿sí? Independientemente, como dice la Juana, si sea uno o sean varios, ¿o no? Sí. Bueno, vamos a seguir. Nuestro siguiente tema. Vamos a hablar un poco de la criminología como una disciplina científica, como una ciencia independiente. Ya decíamos al principio de nuestra plática que la criminología es una disciplina reciente. Y ustedes van a decir reciente, bueno, pues si fue a mediados del siglo pasado. Pues sí, pero vamos tratando de que se acerque. Porque la criminología, pues, no ha sido aceptada por todos los estudiosos. Y tendríamos que ver algunas situaciones particulares. La victimología, dice la diapositiva, tiene una corta historia. ¿Les gustan cuántos años hace? Si fue a mediados, pocos años de la década de los 40. ¿Cuántos años hace? A lo mejor 60, a lo mejor 70, pero son pocos años. Hay diversas posturas, ¿sí? Y esas posturas coexisten. Vamos a hablar
que consideran que la victimología forma parte de la criminología. Es decir, que la criminología abarca el estudio de las víctimas y por lo tanto no es necesaria una disciplina independiente. Cuando nosotros hablamos de la enciclopedia de las ciencias penales, encontramos que hay una clasificación y hay ciencias criminológicas. En estas ciencias criminológicas está representada en primer término la criminología, está la biología, la sociología, la antropología, la victimología, la criminalística y la filología. Aquí, entonces, si hablamos de ciencias criminológicas para estos autores, la criminología es una rama de la victimología, la victimología es una rama de la criminología. Cuando nosotros hablamos de la criminología decimos que su objeto de estudio es la personalidad del sujeto, ¿sí? Pero no solamente se pone a estudiar esa personalidad del sujeto, la conducta que llevó a cabo, sino también a la víctima. Estudia el delito, estudia al agresor, estudia a la víctima. Fíjense bien, el delito y la criminalidad, ¿sí? Eso estudia la criminología. Nosotros cuando damos una definición de criminología decimos que es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Fíjense. Y cuando explicamos en qué consiste todo esto, decimos que es una ciencia sintética porque hace una síntesis de las ciencias que mencioné en un principio para poder determinar algunas circunstancias del sujeto que debe. La victimología también en un momento formó parte de estas ciencias, o forma parte de estas ciencias criminológicas. Pero eso no quiere decir que no pueda ser una ciencia independiente, aunque muchas de sus investigaciones las hace también una síntesis de todo esto, es sintético también. Vemos entonces que este grupo de autores, Ellenberg, Goldstein y Newman, consideran que la criminología forma parte de la criminología. Nosotros ahorita vamos a ir con mucho cuidado viendo esto, porque vamos a determinar si efectivamente forma parte de la criminología o es una ciencia independiente. ¿Sí? El primer autor dice: la victimología es una rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que se comprende en el conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a la víctima. ¿Cuáles son esas ciencias que forman parte de la síntesis criminológica? Pues la biología, la sociología, la antropología. ¿Sí? Bueno, Goldstein nos dice: la victimología es parte de la criminología que estudia a la víctima, no como efecto nacido en la realización de una conducta delictiva, sino como una de las causas, a veces principalísima, que influyen en la producción de delitos. Fíjense bien. ¿Cómo ven esto? Ustedes van a decir: no lo entendemos porque no sabemos ni cuál es el objeto de estudio de la criminología. Pero yo ya les dije, el crimen, el criminal y la criminalidad. ¿Sí? Eso diríamos que es el objeto de estudio de la víctima. Perdón, estoy con víctima y es criminología. ¿Sí? Pero no olvida a la víctima. La criminología no olvida a la víctima. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dije de la criminología?
sociales. Fíjense, ¿qué dice el concepto? ¿Es una ciencia sintética? ¿Por qué? Porque concurren varios, ¿no? ¿Qué más dice? Porque a través de algunos factores intenta explicar la causalidad. ¿Sí? Luego, explicativa. Explicativa. ¿Por qué explicativa? Porque observa. ¿Qué más? ¿Cómo se lleva a cabo la explicación? A través de la observación. ¿Qué es la observación? Acuérdense del método científico. Determinación y clasificación. Luego, ¿qué más? Dice explicativa. Natural. ¿Por qué? Porque ve al agresor como un ser de la naturaleza. Cultural. ¿Por qué? Porque el delito es producto de la cultura. ¿O no? De las conductas antisociales. ¿Sí se dan cuenta? Y Miguel nos decía que la victimología es, ¿qué, Miguel? La ciencia que estudia la víctima. ¿Y cómo lo podríamos relacionar, Miguel, con la victimología? Analizando a la víctima. Analizando a la víctima, exactamente. Y al analizar la víctima, lo vamos a hacer también a través de una síntesis. Y para poder analizar a la víctima, se relaciona con qué? La victimología se relaciona con la psicología. ¿Sí o no, Miguel? ¿Con qué más? Con la sociología y con el derecho penal. Con el derecho procesal penal y con otras, ¿sí? ¿Sí vamos más o menos comprendiendo esta parte, compañeros? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿vamos comprendiendo esta parte, ahora? ¿Sí? ¿Cómo lo entendió? Y luego voy con una psicóloga y luego una trabajadora social. A ver. Bueno, como decía el compañero, la victimología es el estudio de las víctimas. Se relaciona con la criminología en cuanto a los actos que se realizan en agravio de o en agravio de la víctima. ¿Por qué? Bueno, porque es una serie de pasos que se tienen que seguir para el estudio y análisis de la propia víctima, ¿no? Para poder encauzarlo. Cuando se comete una conducta delictiva, necesariamente hay una víctima, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y la criminología estudia el crimen, o sea, la realización de esa conducta delictiva o de la conducta antisocial. ¿Sí? ¿Qué más, abogado? Bueno, que pues no necesariamente va a ser una disciplina. ¿Por qué no? Pues porque como nos maneja el texto, se maneja de manera independiente, ¿no? O sea, no es nada más, va a servir de apoyo al estudio. ¿Quién va a servir de apoyo? La criminología. ¿Por qué va a servir de apoyo la criminología? Porque vamos a tomar de base esa síntesis para poder llevar a cabo el estudio de la víctima. ¿Sí, abogado? ¿Sí? ¿Sí para todos? ¿O no? ¿Qué pasa? La victimología es el estudio de la criminología. Nos podría decir por qué factores influyen, factores culturales, naturales,
pero del crimen. Es que uno se estudia el criminal y en el otro se estudia la víctima. Así es. Y decía que por las ambas hacen una síntesis. Ambas están relacionadas porque vamos a tomar como base esa síntesis criminológica para poder llevar a cabo nuestra síntesis victimológica, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también en la victimología vamos a requerir el apoyo de la psicología. ¿Qué más? ¿Psicología qué? ¿Qué más? Todo. Hay varias disciplinas que nos van a tener, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense bien, apenas estamos leyendo a Goldstein. Ahora vean lo que dice Newman. Newman es muy precavido cuando nos dice qué es la victimología. ¿Qué dice Newman cuando él nos quiere explicar qué es la victimología? Newman dice: me uno a quienes entienden que actualmente la victimología forma parte de la criminología, pero adelanto que se trata de una certidumbre provisional y que en el decurso y auge de la criminología por un lado y de la victimología por el otro podrán favorecer el cambio de criterio. ¿Sí? La victimología avanza también, igual que la criminología. ¿No? La victimología es una ciencia independiente. ¿Están de acuerdo que es una ciencia independiente? ¿O es una disciplina que depende de la criminología? ¿Abogado? ¿Qué pasó? Bueno, sí es una ciencia independiente, una disciplina independiente, pero va relacionada de la otra para poder realizar su trabajo. Un segundo grupo de autores autonomistas consideran que la victimología es una ciencia autónoma independiente de la criminología. Ya tienen sus apuntes, por favor vean a Mendelssohn en voz alta para que lo escuchemos todos. Usted mismo, abogado. Mendelssohn, debemos comprender que los límites de la victimología deben establecerse en relación al interés de la sociedad en los problemas de las víctimas. Por lo tanto, repetimos que todos los determinantes de la víctima, tales como la sobrepoblación, la acción de la ley, el índice de natalidad, la destrucción, las enfermedades episóticas, la contaminación, etc. Todos estos determinantes pertenecen al campo de la victimología, disciplina que gradualmente afirmará su lugar en la ciencia. ¿Qué opinan? Tiene 2 minutos para opinar. Bueno, que sí, efectivamente tiene mucha razón este autor, Mendelssohn, porque sí son varios factores que se relacionan con este concepto. ¿Cuáles son esos factores, licenciado? Dígame cuáles son esos factores para poder decir que estamos de acuerdo o en desacuerdo con usted. Pues menciona la sobrepoblación, ¿sí? la acción de ley, el índice de natalidad, la destrucción de las enfermedades episóticas y la contaminación. Si hablamos aquí de sobrepoblación, ¿a qué nos podríamos referir? Ubicándonos aquí en nuestro país ahora, por favor. Bueno, al crecimiento poblacional, ¿no? Al crecimiento de la población y a la falta de oportunidades, ¿o no? Sí. Y esa falta de oportunidades, ¿a qué puede dar lugar? Pues en base a que pues no hay esa oportunidad para todas esas personas que vayan a realizar actos antisociales, ¿no? Se incrementa la delincuencia. ¿Quién habló? ¿Qué dijo? Que se incremente la delincuencia. Se puede incrementar la delincuencia. A la
surge también la agresión o la desesperación. Muchas veces es que no tengo empleo, ya tengo la presión en mi trabajo porque hay otros más que quieren reemplazarme, situaciones así. Al cambio de roles, actualmente han cambiado los roles. Así es de que sí tendríamos que aceptar que esto puede cambiar o no. ¿Sí o no? Esos determinantes pueden provocar la existencia de más víctimas. ¿Sí? La victimología entonces debe de estar en relación al interés de la sociedad con todos los problemas que podemos vivir las personas y que podemos también ser victimizables, ¿o no? ¿Sí? Lola Anillar de Castro. ¿Qué dice Lola Anillar de Castro de César? En un primer momento nos dice, aún se está actualizando hipótesis de trabajo como una posible ciencia autónoma. Más adelante vemos así cómo se delinean los contornos de una ciencia nueva, protectora también ella de la tranquilidad y eficacia del desenvolvimiento de la sociedad, tan importante casi como la criminología y que sirve igualmente al derecho penal para la determinación de la culpabilidad política. ¿Cómo ven? A ver, ¿quién va a decir algo de este concepto que nos da Lola Anillar de Castro? ¿Quiénes son abogadas? Todas. Abogada. Sí, obviamente va a proteger a la sociedad, ¿no? Porque tenemos diferentes factores que hacen que una persona pueda ser víctima. Sin embargo, podemos determinar bien o hacer una diferenciación entre criminología y victimología, pues obviamente hay varios factores que nos dicen que no es lo mismo y que se tienen que estudiar por separado. Bueno, yo lo veo de esa, no como una hipótesis, a lo mejor, o tal vez sí, pero que más adelante va avanzando y que puede ser una ciencia autónoma. Cuando nosotros decimos que la criminología también es prevención, ¿por qué? Porque la criminología, decíamos, estudia el crimen, el criminal y la criminalidad. Si sabemos cuáles son las causas, que invitan al sujeto a delinquir, podemos ir haciendo prevención, ¿o no? La creación de leyes es una forma de prevención, ¿cierto? Es una prevención general. ¿De acuerdo, abogados? Y también cuando se sancionan las conductas con pena privativa de libertad, es también una forma de prevenir que el sujeto vuelva a delinquir. ¿Prevención de qué tipo? Especial, ¿de acuerdo? Si nosotros sabemos que a través del estudio que hagamos de las víctimas, de la victimidad, podríamos encontrar también algunos factores que nos indiquen por qué existen esas víctimas y podríamos tratar de prevenir. Si ambas previenen, entonces, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a lograr? Tranquilidad, ¿o no? Tranquilidad para toda la población, ¿sí o no? Sí. A ver, dígame, licenciada. ¿Usted qué disciplina? ¿Y qué opina de todo lo que estoy diciendo? A ver. Bueno, muy bien. Y Ramírez González, fíjense lo que dice. Nosotros la definiríamos como el estudio psicológico y físico de la víctima, que con el auxilio de las disciplinas que le son afines, procura la formación de un sistema efectivo para la prevención y el control del delito. ¿Qué
definición ya va un poco más allá, aunque pareciera más corta. ¿O no es así? Porque incluso ya nos está hablando de prevención. Pero algo muy importante que nos está diciendo, el estudio psicológico de la víctima. ¿Qué es la psicología? El estudio de la conducta. Por ahí dicen que es el estudio del alma. ¿O no? Entonces podríamos a través de este estudio psicológico que le hagamos a la víctima, pues ver con auxilio de las disciplinas que le son afines, vamos a ver cómo podríamos crear un sistema efectivo para prevenir la victimización. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No me digan que sí nada más, porque luego que tal que venga una pregunta en el examen de estas y a ver qué vamos a hacer. ¿Qué es el tercer grupo que niega? Fíjense bien, hay un tercer, ya vimos que hay un grupo que, bueno, pues dice es una rama de la criminología, aunque de ese primer grupo Newman es muy cauteloso y dice que en un futuro pudiera ser una ciencia. Después están quienes afirman que es una ciencia y la aceptan, ¿sí? Y ahora vienen los que la niegan. Jiménez de Azúa la niega. Dice que los problemas de la víctima, fíjense bien lo que dice Jiménez de Azúa, los problemas de la víctima, más que nuevos, aparecen hoy cargados de un nuevo sentido. Pero si algo puede dañar a estos estudios es la exageración. Fíjense, si algo puede dañar a estos estudios es la exageración. El querer hacer de ellos una ciencia nueva, independiente de la criminología y del derecho penal, con el título de victimología o victimiología. Vean, ¿le parece exagerado esto? ¿Ustedes piensan que es exagerado el estudio de las víctimas? No. Entonces no estamos de acuerdo con Jiménez de Azúa. No. ¿Y Kaiser qué nos dice? Las necesarias uniformidad y multiplicidad del enfoque criminológico hacen por ello cuestionable independizar el estudio de la situación, comportamiento y personalidad de la víctima en un plano teórico o configurarla como una rama autónoma de la investigación, la llamada victimología. Estos dos autores quieren que siga siendo parte de la criminología. Y no podríamos hacerlo porque la criminología tiene por objeto describir el criminal y la criminalidad. Bueno, aquí viene lo que les comentaba yo de la enciclopedia de las ciencias penales. Aquí está, a lo mejor no tienen eso porque cuando yo revisé comentaba al consejero que nos hablaba, que vi que sí había algunos cambios en la presentación, pero no se preocupen, para que van a subir a la plataforma. Aquí dice ubicación de la victimología en la enciclopedia de las ciencias penales. Yo hablaba de las ciencias criminológicas, ¿recuerdan? Criminología, antropología, biología, psicología, sociología, criminalística, victimología y etnología. Después, ciencias histórico-filosóficas. Historia, filosofía, comparación de las ciencias penales. Si nosotros habláramos de historia, tendríamos que hacer un recorrido para ver qué pasaba con las víctimas, ¿cierto? También está relacionada a ciencias jurídicas, fíjense, victimología, ciencias jurídicas. Está relacionada con el derecho penal, con el derecho procesal penal. Incluso está el derecho victimario, vean compañeros. Después las ciencias médicas, por supuesto que la victimología está relacionada con las ciencias médicas, ¿o no? Con la medicina forense, con la psiquiatría forense. Y por supuesto con las ciencias básicas también, ¿o no? Vean cómo está relacionada la víctima. ¿Sí? Bueno, ahora yo les hablaba de la síntesis victimológica y vean cómo la criminología apoya a la victimología. Las ciencias criminológicas que forman la criminología y algunas de ellas, porque no nada más son las que aparecen ahí, a veces tenemos que auxiliarnos de otra los criminólogos. Las ciencias criminológicas que forman la criminología, algunas de ellas son la antropología criminológica, la biología criminológica,
la psicología criminológica, la sociología criminológica, la etnología, la criminología criminológica, etc. La victimología criminológica pasa a formar parte de la llamada síntesis criminológica, pero no pierde su autonomía. Si nosotros estamos haciendo el estudio de la víctima, tenemos que apoyarnos en qué. ¿De qué? De la psicología. ¿De qué más? También de trabajo social. ¿De qué otra? Sociología. ¿Para qué? Vamos a hacer ese estudio clínico de la víctima y vamos a ver por qué algunas personas con frecuencia son utilizadas. ¿Sí? Pero no podemos hacerlo si no nos auxiliamos de estas. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Bueno, en definitiva, supone la integración de todas las ramas criminológicas por la criminología o en la criminología. Lo que supone la victimología no solo se relaciona con la criminología, sino también con el resto de las ciencias criminológicas. Entonces, ¿cómo vamos a decir? ¿Psicología qué? ¿Criminológica o psicología victimológica? Díganme, ¿a qué se dedica la psicología cuando está atendiendo a un psicólogo o una víctima? ¿Qué va a hacer la psicología? El estudio de la víctima. ¿Para qué? Nada más para que logre superar el evento traumático. Entonces, ¿para qué? Así es. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Todavía no queda claro. ¿Es una ciencia o es una disciplina que depende de la criminología? ¿Por qué es una ciencia? Vamos a ver si con esta diapositiva nos queda más claro. Victimología y su relación con otras disciplinas, dice el nombre de la diapositiva. Criminología. Forma parte de la llamada síntesis criminológica sin perder su autonomía. Aquí nosotros estamos repitiendo lo que decía la lámina anterior. Supone la integración de todas estas ramas criminológicas con la criminología. ¿Por qué? Porque existe una victimología criminológica, ¿cierto? Luego, psicología. Porque la psicología desde la victimología es el estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida de estas personas conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima de un crimen. A veces no me gusta decir tanto persona, pero creo que quedaba más claro así, ¿o no? ¿Qué es la psicología desde la victimología? Por las que las personas son víctimas y de los factores culturales y sociales. Y de los factores, fíjense bien lo que está diciendo la compañera. Por favor, licenciada, se pone de pie, puede hacerlo. ¿No le molesta? Y les dice que es la psicología desde la victimología. El estudio de las causas por las que una persona llega a ser víctima y los factores culturales o sociales que influyen para que la persona se coloque en un lugar de víctima. Vean, no se coloque, sino sea victimizado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Están de acuerdo? ¿Queda claro? Porque veo muchas caras así como de que no. ¿Qué pasó? ¿Ya estamos perdidos? Digo, porque a veces cuando yo estoy de aquel lado, pues también llego a perderme, ¿no? La criminalística también se relaciona con la criminalística. La criminalística tiene por objeto la utilización sistemática de conocimientos y de técnicas
destinadas a detectar la existencia de infracciones penales, ofrecer las pruebas correspondientes e identificar a los autores y víctimas. ¿Qué hace entonces la criminología? La criminología va a estudiar el crimen, al criminal, la criminalidad, ¿sí? Y la criminalística, ¿qué va a hacer? Son dos cosas diferentes. ¿Qué va a hacer la criminalística? La criminalística, a través de diversos conocimientos, de diversas técnicas, ¿qué va a hacer? Va a ver si efectivamente se cometió el crimen. ¿Sí? Va a ver cuáles fueron los métodos que utilizó esa persona para realizar la conducta delictiva. ¿Cierto? Tal vez esto pueda o le permita identificar al criminal y también identificar a la víctima. ¿Sí? ¿Es lo mismo que criminología? No. ¿Por qué se relaciona con la victimología? Porque viene siendo parte de su investigación, lo que va a llegar es simplemente fue el perjuicio de una persona que viene siendo una persona. ¿Están de acuerdo con lo que dice la licenciada? ¿Su vicepresidente? Abogada, ¿quieren decirle a los compañeros esto para que nos digan si están de acuerdo con usted o no? A ver, compañeros, que si están de acuerdo en que la criminología lleva ahora sí que al estudio de lo que es obviamente el crimen y que obviamente tiene relación con lo que es la víctima, que es quien ha sido afectada por el crimen. ¿Por qué tiene relación? Sí, así. Bueno, esto es que lo había dicho de otra manera. Porque yo le pregunté a la licenciada que nos dijera cuál era la relación de la criminalística con la victimología. Y ella nos lo dijo de alguna manera diferente, por eso le pedí que se lo dijera a usted. ¿Cómo puede, abogada, explicar la relación de la criminalística con la victimología? La criminalística, más que nada, es la que se va a encargar de reunir todas aquellas pruebas que identifiquen a los autores y a la víctima, más que nada, y la victimología es la que estudia realmente a la víctima. Sí, dice que la criminalística, pues es importante la criminalística porque a través de todas estas disciplinas y las pruebas que hagan en el laboratorio puede determinar el cómo se hizo, el modus operandi, a través de esa colección de indicios que lleva a cabo, que primero son indicios y después pueden formar parte de las pruebas, muy útiles durante el proceso. Se puede desprender cuál es la víctima y quién es el... Sí, exactamente. ¿Quién es la víctima y quién es el agresor? ¿Sí? ¿Sí o no? Como que a veces sí nos perdemos. Y les digo porque yo también, cuando estoy del otro lado, y por ejemplo, si está un psiquiatra o un psicólogo, pues a veces también llego a perderme, ¿no? La metodología, a ver, para confirmar que sí es una ciencia. Existen dos tipos de ciencias, las formales o ideales y las ciencias prácticas, ¿sí? Las primeras, las ciencias formales o ideales, demuestran o prueban, utilizan la lógica y manejan símbolos vacíos. Y las ciencias prácticas verifican hipótesis. Y para poder verificar hipótesis requieren de qué? Pues de la observación y la experimentación. ¿Sí? Utilizando símbolos interpretados de la racionalidad,
uso de conceptos, juicios y raciocinio combinados, de acuerdo con normas lógicas organizadas en sistemas de ideas, en conjuntos de proposiciones, teorías. Objetividad, aproximación con el objeto y verificación de las ideas con hechos. Facticidad, ¿qué es la facticidad? Debe partir de los hechos y volver a ellos. Utilizar datos científicos, pero a la vez ser trascendente. Ir más allá de los hechos mismos, racionalizar la experiencia, sin limitarse a describirla. Analítica, ahorrar problemas concretos, descomponiéndolos en elementos, y esto implica la especialización. Y la verificación, característica científica clave del conocimiento que debe aprobar, es el examen de la experiencia lograda a través de la observación y la experimentación. Ustedes van a decir, explíquenos cada uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Decíamos que es la observación. ¿Qué es la observación? Díganme qué es la observación. ¿Observan o ven? A veces vemos y a veces observamos. La observación es ver detenidamente el objetivo, ¿no? Sí. Así es. ¿Y experimentar? Llevar ya a la práctica lo que nosotros tenemos ya como base o el conocimiento, una hipótesis. Sí, en etimología y en criminología es muy difícil experimentar. ¿Sí? Luego dice racionalidad. Bueno, pues más que nada se entiende como los conocimientos que ya tenemos, o que se tienen más bien, las personas, para aplicar pues el trabajo encomendado que tienen. Hay algunas cosas que ya se han hecho. Existen teorías. Nosotros con ese conocimiento y la revisión de algunas teorías vamos a qué. ¿Cómo? A utilizar el raciocinio. Compañeros, ¿ustedes me han visto o me han observado? Observado. ¿Quién dijo observado? ¿Sí? ¿Segurísima? Ah, ok. ¿Usted también me ha observado? Yo levanté la mano porque en ocasiones sí hay personas que nos observan y que incluso somos hasta objeto de estudio. Me he dado cuenta con compañeros y compañeras psicólogas que hay ocasiones que nos analizan o que analicen a cada uno de nosotros de otra disciplina. Claro que aparte pues deberían de diferenciar esa situación porque llega a ser incluso hasta pesado. Y Pues yo creo que más pesado para el observado, para los... sí, totalmente de acuerdo. A ver, licenciada, ¿puede ser breve, por favor, y a sus compañeros y a ver qué observaron? ¿Dijo que me observó? Sí, claro. Bueno, Observar se les puede estudiar. Bueno, observar, a lo que yo le comenté ahorita, sí la he observado, en cuestión de sus movimientos, del habla, de lo que está explicando, de ella incluso la postura, el que es un poco estricta, la forma de caminar, de abordar a cada uno de nosotros. También la he observado en cuestión de los tiempos, bueno, de ella en sus tiempos de dar la palabra a cada uno de los compañeros y descríbame. Porque bueno, dijo que ya lo observaba, ¿cierto? Ahora para la descripción. Recuerden que es abogado. Sí, media afiliación. descripción, si lo llamamos en persona, alta, delgada, tez clara, cabello corto. No, le falta. Sí. ¿No? ¿De qué color viene? No. Pero le faltó. ¿Sí o no? Porque ¿para qué hacemos? Observamos, escribimos y clasificamos, ¿o no? Ella no podría clasificar. ¿O sí podría clasificar?
¿Por qué no puede clasificar? Porque no observó de manera precisa y no pudo, ¿qué? Describir. ¿O sí pudo describir? ¿Qué? ¿Usted podría describir? Bueno, primeramente, si me dice, descríbame relacionado a qué, ¿no? Pues, saber a qué quiere que describa usted. Licenciado. Pues. Porque ustedes tienen que observar, dice, ella describió, dice, yo la he observado, sus movimientos, el tiempo que les doy para la participación y bueno, una serie de situaciones, ¿sí? Pero la observación es completa. No podríamos decir, dígame por cuanto a qué. Pues claro que no. Es una observación, entonces, que vamos a observar a la víctima o al criminal únicamente en cuanto a su actuar. No, pues no. Y lo que hizo la compañera fue describir mi actuar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa observación? ¿Cómo? Sistemática, pero además exhaustiva, ¿o no? ¿Sí? Poniendo todos los sentidos, ¿cierto? Sí. Para poder después describir y clasificar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está la observación. Ahora, estábamos en la racionalidad que la compañera dijo ahora. ¿Por qué? Pues es lo que conocemos y vamos a aplicar para tener pues, un conjunto de ideas o no lo sé, digo, al final de cuentas nosotros vamos a utilizar lo que conocemos, lo que nos podemos allegar y así dar un razonamiento lógico-jurídico, ¿no? Claro, claro. Lo que ya han hecho otros nos puede servir a nosotros. ¿Sí? La objetividad. ¿Qué cosa es esto de la objetividad? No, ver los más rápido posible. Algo que sea comprobable, verificable. Pues abajo esta verificación. A ver, compañeros del centro de ambas líneas, ¿qué podemos decir aquí de la objetividad? La diapositiva dice aproximación con el objeto. ¿Qué podría decir? Lo que se refiere ahí es que seamos certeros al hacer un análisis sobre algún objeto o en este caso sobre alguna persona, que no nos basemos bueno, de hecho, realizando el estudio, ¿no? Haciendo la observación exhaustiva, como usted lo mencionó anteriormente, vemos los detalles y podemos llegar a ser objetivos en cuanto a ese hecho o ese acto que vayamos a analizar. La objetividad no es como ya es como la comparación de tanto las ideas o conclusiones que se sacaron de la observación con lo que es el hecho del objeto. No sé si se puede aplicar con la hipótesis que tenga ya una persona para hacer la verídica, bueno, más que nada, ya una vez analizando y llegar a una conclusión, ¿no? Con la hipótesis que se tenía. Nosotros primero lo que tendríamos que hacer es ver qué es lo que tenemos. Lo que tenemos nosotros, y decíamos que alguien más ya ha hecho algunas cosas, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Relacionarlo con qué? Tenemos que relacionar, digamos, lo que decimos con el hecho cierto. Lo que decimos, licenciada, con lo que estamos observando. Ajá. O sea, se debe de relacionar lo que yo estoy diciendo con el hecho que estoy observando. Sí, abogada. ¿Otra vez?
Es que le falta un poco, abogada. Cuando yo le diga sí, entonces es que tiene que abundar. Por favor. Pues es que lo que le comento es que la objetividad, a mi punto de vista, es relacionar lo que yo estoy diciendo, o sea, lo que yo le pueda decir, lo tengo que relacionar con el hecho que estoy observando. O sea, como una verdad, digamos. Una verdad. Ser objetivo, llegar a esa aproximación lo más posible que pueda ser. Llegar a esa verdad. Llegar a un objetivo. Perdón, abogada, ¿qué quiere decir? Sí, más bien es ver la particularidad del hecho que se está estudiando. Sí relacionarlo con a lo mejor lo que ya está establecido en otras teorías, pero no perder el hecho particular. Dice, sí, posiblemente lo voy a relacionar con otras teorías, pero no puedo perder de vista el hecho particular. ¿Qué quiere agregar, abogada? Forma parte del método, ¿no? Ese orden Sí. que vamos viendo, Sí. después de observar, después de reflexionar, llegamos a tener ciertas teorías. Entonces, a la hora de ser objetivos, vamos a tener que descartar de esas teorías y de esas reflexiones que no sean comprobables, eliminar, dejar de lado las cuestiones subjetivas, precisamente, bueno, para caer en lo conceptual que sería la objetividad, ¿no? Bien, concluya, por favor. Y que no solamente son teorías, sino también nuestro tipo de enseñanza, el entorno donde vivimos, nuestros prejuicios, la parcialidad que podamos llegar a tener con alguna de las partes. El quitar todo eso Pero nos la hace... parcialidad nos va a quitar objetividad. No, eso nos va a hacer que tengamos mayor objetividad. Fíjese bien lo que dije. La parcialidad nos puede quitar objetividad. ¿Está en lo correcto? Sí. No me diga que sí, medite. ¿La parcialidad qué, perdón? Nos puede quitar objetividad. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo estoy viendo desde el ámbito jurídico. Un juez debe de ser imparcial en todo momento, porque debe de conocer del caso. Al conocer el caso y dictar una sentencia, él debe de ser en todo momento imparcial. Si nosotros somos imparcial, aunque no sea en un caso, a lo mejor en una situación hasta personal, dejamos de ser objetivos, por lo que le mencionaba anteriormente, nos dejamos llevar por prejuicios, por cuestiones de ideologías, y perdemos todo eso que creo que es, palabras más, palabras menos, el método científico. Sí, bueno, ya habíamos leído la practicidad, que dice ahí, debe partir de los hechos y volver a ellos. Utilizar datos científicos, pero a la vez trascendentes. Ir más allá de los hechos mismos, racionalizando la experiencia. Porque nosotros tenemos experiencia. Si nosotros hiciéramos el estudio de una víctima, tendríamos que hacer los siguientes dos pasos. ¿O no es así? Y tenemos experiencia previa, ¿o no? Analítica, abordar problemas concretos descomponiéndolos en sus elementos. Esto implica la especialización. Ustedes también son especialistas, ¿cierto? Se están especializando en atención a víctimas de violencia familiar. Identificación, la característica científica clave en el conocimiento que debe aprobar es el examen de la experiencia lograda a través de la observación y la experimentación. Y tengo que repetir que en victimología y criminología difícilmente se podrá experimentar. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de estudio de la victimología? ¿Aceptamos que es una ciencia? ¿Sí? Y la ciencia tiene un objeto de estudio propio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de estudio de la victimología? Ustedes ya me dijeron la víctima. ¿Qué más? No digo eso. Yo dije la victimidad. ¿Qué más? Ese otro. Su estado de vulnerabilidad. Bueno, también, pero eso está con relación a la víctima. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Benjamin Mendelssohn, Lola Aguilar de Castro y Edgar Moura consideran que el objeto de estudio de la victimología
está construido sobre 3 planes constitutivos. El primer plano, compañeros, el plano biopsicosocial. Fíjense bien el primer plano. Biopsicosocial, el sujeto puesto frente a los factores que lo estimulan a convertirse en víctima, comprendidos en los casos en los que no existe la pareja penal. Aquí, ¿cuál sería ese sujeto puesto frente a los factores que lo estimulan a convertirse en víctima? ¿Cuál pudiera ser un factor que puede llevar a la persona a convertirse en víctima? La baja autoestima. La baja autoestima. Otro. Sus normas morales. También. La discapacidad. Bueno. Su cultura. También la historia familiar. Los valores. ¿Cómo? Los valores. Los valores. ¿Quién dijo los valores? Yo. ¿Por qué los valores? Porque depende, los valores, bueno, sí se adquieren desde la casa, por decirlo, ¿no? Sí. Entonces, los parámetros en muchas ocasiones, pues se van repitiendo. Y si ahora sí que no tiene o no sabe que dentro de sus valores, bueno, ella como mujer, hablando de mujer, no puede ser transgredida de ninguna forma ni psicológicamente. Muchas veces la mayor violencia que sufre es psicológica, considerando Pero abogada, yo no estaría de acuerdo con los valores. La carencia de valores. Yo diría, no tampoco que la carencia de valores. Yo diría los patrones culturales. Porque los valores... Bueno, sí, si estuvieran conscientes de ellos, pues no permitirían probablemente que pero pasara los eso. valores, si usted dice no están conscientes de esos valores, no los han asimilado, porque si los hubiesen asimilado Sí. no permitiría hacer Eso es lo que pasa, no se asimilan. Eso es lo que Yo realmente creo pasa. que podríamos decir, si usted no dispone de otra cosa, ¿verdad? Patrones culturales. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Están de acuerdo? Bueno. En el plano criminológico, compañeros, dice, el problema de la personalidad de la víctima está en relación biopsicosocial solo con el conjunto de los problemas de la criminalidad y desde el punto de vista terapéutico y profiláctico victimal. Bueno, pues sí podríamos hacerlo a través de esa síntesis de la que habíamos hablado, ¿no? ¿Sí? Desde ahí podríamos llevar a cabo el estudio, ¿cierto? ¿Sí? Y el plano jurídico considera a la víctima en relación con la ley. Y esa ley puede ser penal o puede ser civil. ¿O no? ¿Sí? Para los casos de resarcimiento de los daños por ella sufridos. Entonces, ¿cómo es que va a llevar a cabo ese análisis la victimología? Ese análisis del objeto de estudio se lleva a cabo desde 3 niveles de interpretación, compañeros. Por eso yo les decía, aquí está. El nivel individual es la víctima, ¿sí? El nivel conductual es la victimización y el nivel general es la victimidad, ¿sí? Si en el examen se les preguntara a ustedes ¿cómo es que va a llevar a cabo su investigación la victimología? Así una pregunta muy mal estructurada, pero sí necesaria, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta podría ser a través de los 3 niveles de interpretación. El primer nivel individual, que es la víctima, e incluso podrían poner víctima, victimización y victimidad. Y esa sería una respuesta correcta a una pregunta mal estructurada, ¿o no? ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora, vamos a ver esos niveles de interpretación. Recuerden que nos tenemos que ir un poquito rápido porque es muy ambicioso el tema, ¿sí? El contenido. Vamos a ver.
Nivel de interpretación decíamos que es el conductual, ¿sí? La victimización, fenómeno por el cual una persona se convierte en víctima, ¿sí? Aquí tendríamos también que hablar de la participación de la víctima. Es útil en el proceso personal. Aquí vamos a analizar a quién. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? La conductual. No me digan sí, porque también nos equivocamos y ya ven que a veces digo criminología por victimología. Entonces aquí, conductual, ¿sí? Conductual, victimización. ¿Por qué una persona se convierte en víctima? ¿Sí? ¿Por qué una persona se convierte en víctima? ¿Cuáles son esos factores? Como decía la abogada, ¿son los patrones culturales lo que permiten que la víctima o que la persona sea victimizada? ¿Sí? Personal. Aquí vamos a ver cómo es que reacciona la víctima, cuáles son esos problemas que tiene de manera personal, ¿sí? Dicen bajo autoestima, ¿qué otra cosa? ¿Cómo? Pues sí, ahí los vamos a ver. Luego, se tiene que hacer a nivel individual a través de un método clínico, ¿sí? El general, la victimidad. Mendelssohn la denomina como el total de características biopsicosociales comunes a la víctima en general, que la sociedad desea controlar y combatir sin importar cuáles sean sus determinantes. Pareciera que es lo mismo, pero si ustedes se ponen a verlo, se van a dar cuenta de que no es lo mismo, ¿sí? Y luego el doctor Rodríguez Manzanera dice total de victimizaciones dadas dentro de un límite espacial y temporal. ¿Cómo ven? ¿Sí? El número de víctimas que hay en un lugar determinado, ¿cierto? Y eso a través de la estadística. ¿De acuerdo? Miren, compañeros, yo lo relaciono mucho con la victimología. Victimología a nivel de interpretación conductual, personal y general. Victimización, víctima, victimario y victimidad. Desde la criminología conductual, crimen, personal, criminal, general, criminalidad. ¿Sí? Así de simple. ¿De acuerdo? Aquí decimos conductual, crimen. Crimen, delito. Vemos no nada más cómo llevó a cabo la conducta del sujeto y si esa conducta se adecua a lo descrito en el tipo penal. Luego, personal. Vemos cuál es el entorno del sujeto, qué es lo que él está pensando. Por eso también interviene la psicología. Vemos cómo fue educado, cómo fue tratado, para poder determinar algunas causas por las que lleva a cabo el crimen. Si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si fue hijo único, qué número de hijo es, todo eso. Y en la criminalidad, igual que en la victimidad, vemos cuántos delitos son los que se han cometido en un lugar en tiempo determinado. Síganme, abogado. Gracias. En victimología aparecen dos tipos en el personal, en el nivel de interpretación personal, víctima y victimario. Sí. En criminología sería uno el criminal y el otro... Sería victimario, víctima. Porque decíamos nosotros que también la criminología va a estudiar a la víctima. Entonces sería como criminal-víctima. Así es. Gracias. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno. Bien. Y el doctor Rodríguez Manzanera dice total de victimizaciones dadas dentro de un límite espacial. Y nosotros
vamos a decir desde criminología, el total de los crímenes que se cometen en un tiempo y lugar determinado. ¿Sí? Y aquí vamos también a ¿por qué no hablar? No, la que está atrás. ¿Yo? Sí. No, sí, sí. Ah, ya sé, la carita que le llamo. Bueno, entonces, aquí vemos el método de la investigación criminologíca. Métodos que nos dice Mendel. Implica la detección de medios y técnicas de investigación, así como la elaboración de test crimológicos, la medición y explicación de estas y la unificación de una terminología propia. Y ahora vean que están los pasos que veíamos en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores. Observación. Examinar atentamente el objeto, ¿sí? De manera exhaustiva. Descripción. Definir el objeto. A lo que le faltó a la compañera era ¿qué? No me describió, no me pudo describir. No por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades. Luego dice clasificación. No me pudo clasificar, ¿verdad? Y me hubiera podido clasificar si hubiera hecho una buena observación. ¿No es cierto? Una vez observadas y descritas las víctimas, las relaciones victimales, la victimización y la victimidad, se establecerá una tipología de ordenar a disponer por clases y experimentar, que ya habíamos dicho que en victimología y en criminología la experimentación es difícil, es muy limitada. ¿Sí? La investigación victimológica también tendremos que ver cuál es el papel de la víctima. Tendríamos que averiguar hasta qué punto la víctima ayudó, contribuyó, fomentó, dio lugar o participó en su victimización. A veces cuando escuchamos por primera vez esto, bueno, pues nadie quiere ser victimizado, ¿verdad? Podríamos pensar. Pero cuando veamos los diferentes tipos de víctimas nos vamos a dar cuenta que es muy probable que sí. Reporte del delito. Conocer por qué las personas llaman a la policía en busca de ayuda para sí. Para otros, y es lo que nos decía Miguel en la mañana. Decía, es que llegó la señora y dijo, mi comadre está haciendo victimizada. Y yo dije, a lo mejor no es la comadre, a lo mejor es ella. Pero entonces, ¿por qué acude? Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar cuando estemos haciendo ese análisis. La víctima y el sistema penal. La víctima está relacionada con el sistema de justicia penal, principalmente en los casos en que denunció. Porque a veces decía por ahí ustedes que bueno, si no denuncia, ¿cómo? ¿Sí? ¿O no? Bueno, ahora ¿cuáles son esas áreas básicas de la investigación victimológica? Repetimos, y ustedes dicen, ¿pero por qué repiten? Para que se nos quede muy bien. El papel de la víctima, su participación, reporte del delito, número de reportes oficiales, víctima del sistema de justicia penal, víctimas oficiales en el sistema. Vamos a ver si efectivamente están todos los que dicen ser y vamos a darnos cuenta de que métodos de investigación victimológica, cuestionario. ¿Cómo ven? Psicóloga. Cuestionario. Es un instrumento para obtener información acerca de una persona y se puede ¿sí? La información se obtiene a través de la entrevista y la observación. Aquí podríamos hacerlo con esas víctimas conocidas, ¿sí? Trabajadora social, por aquí me dijeron que alguien era trabajadora social. A ver, licenciada, método clínico. Pues un poquito, sí está en la lista. Me voy a acercar a escuchar la vida. Perdón, pero es que yo el método clínico lo podemos definir dependiendo del cuestionario que ya hayamos iniciado la observación que se haya hecho con la persona que haya checado con nosotros. Pues este
significa que vamos a ir directo a la víctima y es a través de la clínica. ¿Sí? Es un estudio clínico y lo vamos a hacer directamente con la víctima. Ella va a estar con nosotros. ¿Sí? Las encuestas, don Miguel. Don Miguel. ¿Se escuchó bien, verdad? A ver, don Miguel. Una no conocida. Esto la cifra no oficial a través de las encuestas se comunica la situación de la ciudadanía. Aquí todos podríamos participar en una encuesta, ¿sí? Y tal vez lo que encontraríamos es que muchos de nosotros fuimos víctimas, pero no estamos registrados en las estadísticas oficiales, porque no hicimos la denuncia, ¿cierto? También investigación en archivos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y bueno, tendríamos que decir que también a través de los niveles de interpretación victimológica. ¿Cuáles son los niveles de interpretación victimológica, licenciada? Niveles de interpretación Victimológica. Víctima, victimización y victimidad. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vamos a ver algunas otras definiciones. Hablemos de macrovictimización. ¿Me pasé o qué? Sí, Aquí está. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de diferentes tipos de victimización también, ¿no? Cuando hablábamos de victimización primaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? la persona física que recibe directamente el daño. Dice el abogado, la persona física que recibe el daño es la que se dirige contra la persona o el individuo particular. El compañero nos dijo que es la persona que recibe el daño y es cierto. El proceso por el cual dicha persona sufre directamente daños físicos o psíquicos derivados de la comisión del hecho delictivo o un acontecimiento traumático. El abogado hizo una síntesis de esto, ¿cierto? Ahora hablemos de la victimización secundaria. Ocurre no como resultado directo del delito sufrido por la víctima, sino a través de las respuestas institucionales institucionales e individuales hacia la víctima. Se produce ante la administración de justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Aquí díganme quién estaba victimizando cuando nosotros hablábamos de que la víctima acude ante un funcionario. ¿Quién estaba victimizando? ¿Por qué? El servidor público. Sí, el servidor público, porque no entiende lo que está pasando a la víctima y no quiere hacer su trabajo. Está victimizando. Tengo una pregunta. Ahí podría ser lo que llamamos revictimización. Sí, también se puede llamar revictimización. Victimización terciaria. A ver, compañera. Victimización terciaria. Es la victimización anterior o posterior al acto penal cometido por el juez. Hay diferentes tipos, 3 tipos. El primer tipo, licenciado. Victimización policial. Torturas, malos tratos o ocasiones sufridas por los delincuentes en los regímenes totalitarios e incluso en los democráticos, en determinadas, raras y puntuales circunstancias. ¿Nosotros qué tipo de régimen tenemos? ¿Totalitario o democrático? No se presentan este tipo de situaciones. Ocasionalmente. Victimización penitenciaria. Tratos vejatorios, agresiones sexuales, violencia, intimidación, abusos varios, etc. ¿Existe esto en nuestro país, en nuestro estado? Siguiente. No se publica. Victimización post-penitenciaria. Por el rechazo de la seguridad a los que han cumplido condena y por el mantenimiento de la red de relaciones contenidas en la cárcel. ¿De quién estamos
hablando en este momento? De la sociedad. ¿De qué? De la sociedad. No le digas. A ver, ¿quién me dice? ¿De quién estamos hablando? ¿Por qué se van los abogados? Del supuesto rehabilitado. ¿Del supuesto? Como abogado, supuesto inculpado. Sí, del preliberado o liberado, ¿cierto? Del reinsertado a la sociedad. Libera su pena. ¿Sí? O que está compurgando. Sí vemos que existen algunas situaciones muy particulares que, bueno, en nuestro sistema penal existe incluso la tortura, y lo podríamos decir así, que existe la tortura. Pero bueno, ahora la victimización postpenitenciaria, ¿quién lleva a cabo esta victimización postpenitenciaria? ¿Quién la lleva a cabo? La sociedad. Sí, así es, la sociedad, porque a veces no podemos o no debemos o no queremos. Ustedes díganme que contratar a una persona que acaba de ser liberada, ¿verdad? Tenemos escondidas. Claro. Bueno, tendríamos que también hablar un poco acerca de esta situación que vivieron en la cárcel y cómo a veces cambian las personas su comportamiento, porque están los efectos de la prisionalización, y no solamente para los internos, sino también para los trabajadores de la cárcel. Macrovictimización. A ver, ¿quién va a leer macrovictimización? Se está durmiendo. A ver, macrovictimización, sí. Se produce cuando un número indeterminado de personas sufren las secuelas o daños de diversa índole, originado de una criminalidad en masa, es decir, víctimas derivadas de una masificación de violencia. Las legislaciones penales modernas en la parte especial de los códigos criminalizan esencialmente delitos de víctimas difusas, colectivas, delitos de masa. Se busca la protección o tutela de bienes jurídicos indeterminados y universales, entre los cuales se destacan los siguientes: salud pública, orden público, buenas costumbres, medio ambiente, derechos del consumidor, ámbito informático o electrónico. Bien. Microvictimización. Es aquel en donde el daño se ha materializado en bienes jurídicos individuales y no en colectivos o difusos. Un ejemplo muy típico de este tipo de victimización se presenta en el campo de la violencia intrafamiliar, en donde el ciclo del daño se genera en un número determinado de personas como cónyuges, hijos y demás familiares cercanos. Aquí está el ejemplo de esta microvictimización, pero de la macrovictimización, ¿por qué podríamos identificar? ¿Podría ser un abuso sexual por parte de algo? Pues bueno, no, porque es... ¿Pudieran ser las manifestaciones de los bloqueos? A ver, ustedes miren, ¿pudieran ser las manifestaciones o los bloqueos? El orden público. Piénsenlo, porque eso se los voy a preguntar la próxima semana. Y ahora veamos las fuentes de victimización. Hemos estado hablando de esto toda la mañana. Aquí vemos naturales, o desastres naturales, lo que ha estado ocurriendo por estos fenómenos naturales, ¿verdad? Con las lluvias, por causas naturales de salud, por agentes de empeoradores naturales. Hoy me vamos a un abogado. A ver quién es ese abogado tan platicador para que nos cuente a todos lo que está haciendo. Bueno, por acción del hombre, por otros hombres. Aquí dice por otros hombres, por acciones concretas humanas,
por la realización del crimen, por victimización estructural, por acciones no criminales. Y por el mismo, por nosotros mismos, autovictimización. Me faltó como producto de la tecnología cuando hablábamos de producciones. De todo esto hemos hablado el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué servicios nos están proporcionando? Aquí, primero quise pasar estas, son dos. Estas diapositivas son viejas porque son de 2009, pero vamos a tratar de hacer una comparación con unas estadísticas recientes de victimización que voy a traer la próxima semana. Pero aquí lo que me interesa es que vean ustedes la opinión de las personas. Dice, ¿qué servicios le proporcionaron las autoridades o instituciones al ser víctima de un delito? Delitos en que la víctima acudió al Ministerio Público. Fíjense, compañeros, ninguna del 62.6% de las entrevistadas. Información sobre el proceso de la investigación previa, 15.1%. Asesoría jurídica, 9.4%. Cuando el Ministerio Público debe brindar una amplia asesoría jurídica, ¿o no es así? Información sobre mis derechos como víctima. Fíjense, sobre mis derechos como víctima, 6.1%. Ser tomado en cuenta, recibir buen trato, aportación de pruebas, etc. 5%. Vías de denuncia anónima. Poca gente se puede hacer las denuncias anónimas porque es solamente el 2.5%. Atención psicológica, tan importante en estos casos, 2.4%. ¿Cuántas víctimas recibieron la reparación del daño o el Ministerio Público les indicó que podían solicitar la reparación del daño? 2.3%. Atención médica, 2.1%. Cuando hay veces que las víctimas sí requieren de atención médica inmediata, ¿no? Protección de estas medidas de protección, el 1.4%. Porque hay veces que las víctimas no saben ni siquiera que tienen derecho. ¿Pero por qué no saben? Porque el Ministerio Público no les asesoró efectivamente. Ayuda asistencial, comida o alojamiento. Fíjense cómo. 0.4%. A veces al Instituto Federal nos llegaban, cuando yo trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, víctimas del interior de la República con sus hijos sin dinero para regresar a sus lugares. Y si no les brindamos alojamiento, si no les procuramos alimento, ¿qué pasa con estas víctimas? Hay que ver por qué no sucede esto. Ahora, ¿qué servicios considera la víctima que las autoridades o instituciones deberían proporcionar a usted al ser víctima de delitos en que la víctima acudió al Ministerio Público? A ver, licenciada, el primero. A mí se me hace que sí es elevado, aunque sea un punto para el 41.6%, pero es muy bajo. Asesoría jurídica, el 34.4%. Información sobre mis derechos como víctima, el 27.9%. Ser tomada en cuenta buen trato, aportación de pruebas, el 26.7%. Reparación del daño, el 22.9%. Atención psicológica, el 18.2%. Protección, 16%. Vía de denuncia anónima, 13.1%. Atención médica, 12.7%. Ninguna, 5.2%. Ayuda asistencial, alojamiento y comida, el 4.7%, y otras, el 1.6%. Aquí lo que vemos es que las víctimas sí saben lo que quieren, ¿o no? Porque sí saben, pero vean ustedes que para recibir atención psicológica es poco el porcentaje, porque es el 18.2%, cuando que aquí debería de ser más alto. ¿Por qué piensa que debería ser más alto? Porque deberían darse cuenta de que están afectadas, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no?
Les comentaba yo que iba a hacer esta proyección de pero ya no nos va a dar tiempo. Porque es la 1:20. Cuarto para los dos. Ay, sí, estoy viendo el internet. Ya necesito unos otros. Vamos a proyectar la próxima semana. Lo primero que vamos a hacer es proyectar el video. Es un video muy corto. A lo mejor 40 minutos, 30, pero sí nos va a servir para hacer un estudio. ¿Sí? Y tenemos 15 minutos todavía, no he visto a la maestra. No sé a qué horas vayan a les vayan a dar receso para tener a las 2. pero podemos continuar estos 15 minutillos que nos quedan, ¿de acuerdo? A ver, compañeros. Vamos otra vez con el profesor israelí Benjamín Mendelssohn, que hace su tipología con fundamento en la correlación de culpabilidad entre víctima e infractor. Aquí está su hipótesis. A ver, aquí está la hipótesis del maestro. En la primera parte dice que hay una correlación inversa de culpabilidad agresor-víctima. Vamos a ver, él también nos dice que mayor culpabilidad es menor de dolor. Es decir, frente a una víctima totalmente inocente, un criminal absolutamente culpable. Vamos a ver quién es la víctima inocente. ¿Sí? ¿Quién es la víctima inocente? Ahora sí que lo mujer. ¿Quién es la víctima inocente? Sí podríamos figurarnos en la víctima inocente. ¿O no? Pues es aquella persona que es victimizada al azar, que ella no tiene nada que ver con el agresor, no lo conoce, ella no participa para nada, va caminando en la calle y la agrede. ¿Sí? Nada que ver con el sujeto que la agrede. Ahora, yo digo, va caminando por la calle y la agrede. Pero también hay algunas personas que dicen, ¿cómo iba caminando por la calle? ¿No? ¿Cómo iba vestida? Hay que tener esto en cuenta. Víctima inocente es la que no tiene ninguna participación en el hecho delictivo. No se lo espera. No conoce al sujeto. Y el sujeto tal vez tampoco lo conoce. ¿De acuerdo? A la víctima. Perdón, por ejemplo, ¿se podría dar en un servicio público donde van, pues, digamos, yo Jesús Jaime Velasco voy como pasajero y suben dos individuos extraños para mí y ellos empiezan, ¿saben qué? Pues, este es un asalto y empiezan a quitarnos las pertenencias, pero a un lado, en el asiento del lado derecho de Jesús Jaime Velasco, donde está sentado Jesús Jaime Velasco, va otro usuario y lo lesionan, o sea, ahí podría llevarse la víctima. Tal vez se figuraba que iba a pasar algo, pero no, porque nadie espera que al subirse a un camión puedan detenerlo, ¿no? No sabía nada, no conocía el sujeto, no esperaba que lo haría. ¿Sí? Gracias. Y en ese caso que está poniendo don Jesús de ejemplo, ¿pudiera haber otro tipo de víctima? ¿Pudiera haber una víctima potencial? ¿Recuerdan ustedes quiénes son las víctimas potenciales de acuerdo a lo que dice el artículo 4 de la Ley General? ¿Quién es la víctima potencial de acuerdo a lo que establece el artículo 4? Cuando ya vienen con el apoyo de es aquella persona que va a tratar de
de ayudar. En este caso, pues es la persona que va a tratar de apoyar a huir, digamos, en este caso, ¿no? Digamos, no, o sea, le va a prestar los servicios o atención al agredido, al lesionado. Lo va a auxiliar. Lo va a auxiliar. No, va a tratar de que no lo agredan, porque si lo auxilia, esto que ya lo agredieron. No, pero por ejemplo, digamos en este caso, pero a lo mejor a eso voy. Pues a lo mejor ya no hubo tiempo de apoyarlo, porque a lo mejor estaba más cerca de Jesús Jaimes y yo pude haberlo evitado, pero ya cuando lo quise, que ya también ya estaba lesionado, ya no pude evitar. Es cuando interviene y está también en peligro ya en Cuando está en peligro su integridad, cuando usted vio que iban a lesionar al otro señor y se metió a una víctima potencial, es que quería evitar el hecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Es solo teórico, no hay casos de culpabilidad o inocencia total. Esto es lo que nos dice, pues más bien una crítica, ¿verdad? En la segunda parte, las relaciones entre criminal y víctima tienen siempre un origen biopsicosocial en la personalidad de la víctima. Esto también tendríamos que verlo y nos apoyaría una psicóloga. Por ejemplo, psicólogas. No, licenciada, no. Psicóloga. Dice, ¿dónde están las psicólogas? Porque no las veo. A ver, psicóloga. No, usted sí. Muy buena la licenciada, de eso no la aprieto. Dice, las relaciones entre criminal y víctima tienen siempre un origen biopsicosocial en la personalidad de la víctima. Usted, sin saber nada de esto, dígame qué opina. Pues que sí tiene un origen biológico, psicológico y social. ¿Por qué, licenciada? Pues porque vivimos en un medio que estamos influidos por el ambiente en el que interaccionamos con otras personas y que tiene que ver también con cuestiones personales. Todos estos factores hacen que tengamos ciertas conductas o que estemos expuestos a ciertos delitos. A ver, don Néstor, ¿qué quiere agregar? No sé, estaba tratando de formar algún ejemplo de ello, donde hace rato hablábamos, bueno, al decir que hay factores, ya sean psicológicos o sociales, no sé, estaba viendo el ejemplo de aquellas personas, obvio delincuentes, que traen en mente tal vez atacar a aquellas personas que para ellos son superiores, tal vez en una cuestión económica, ¿no? Yo veo, bueno, si yo soy un delincuente y un vago, voy tal vez a asaltar a una persona, un ejecutivo que va en su vehículo. Y es algo que yo traigo, Don Néstor, usted aquí nos está hablando del criminal. Bueno, Lo que está haciendo la diapositiva es, las relaciones entre el criminal y víctima tienen siempre un origen biopsicosocial en la personalidad de la víctima. Y usted nos está hablando de todas esas causas que pudieran llevar a un sujeto a delinquir. Pero no, bueno, quien va de esta manera a haber una presión a que se lleve a cabo, pero realmente va a haber una persona quien va a resentir ese daño, en este caso pues, ya va a ser la víctima. Pero la víctima tiene ciertas características que lo hacen victimizable. Eso es lo que pasa. Eso es lo que nosotros queríamos saber ahorita. A ver, dígame, licenciada. Estoy pensando en dos ejemplos. Un niño que quizá tenga una mamá no lo suficientemente presente para cuidarme y lo deja incluso biopsicosocial
social lo deja con la familia que vive ciertas carencias económicas y que tiene una predisposición a una promiscuidad porque comparten las habitaciones con los padres y con incluso los primos. Entonces un pequeño quizá en aras de que su mamá le deja en completa libertad, sin tanto cuidado, lo deja dormir con el primo que quizá ha sido como vulnerable o erotizado al ver todas estas cuestiones de promiscuidad con los padres y comete abuso sexual con este niño. Estamos hablando de esta característica social de alguna manera, pero es una característica familiar. Bueno, biológica, tiene que estar relacionada con la edad del niño. Psicosocial puede ser un niño que sea tímido, que sea un chico que no puede expresar o poner en palabras lo que le está pasando, que no tenga la habilidad de salir ante una presencia de un peligro. Que por cuestiones propias de la edad no puede enfrentarse a la agresor, muy probablemente, aunque la agresor pudiera ser de la misma edad. ¿Sí? Sí, bien, licenciada, muy bien. ¿Sí quedó claro? La licenciada nos explicó primero esta característica social. Dice ella, yo creo que vivir muchas personas en una misma habitación, en un mismo domicilio, puede llevar a la promiscuidad. ¿Sí? Y el niño puede ser víctima de delitos sexuales. Eso es lo que quiere decir. Pues por la edad, es una característica personal de la víctima. Es un niño de corta edad. Psico, pues es un niño que a lo mejor, como está encargado, pues es un niño que acepta todo lo que se le diga porque la mamá ya lo ha, pues te portas bien, aceptas lo que te digan, comes lo que te den, no seas grosero, obedece, todas esas cosas que nosotros vamos metiendo en la cabeza de los niños y ellos van a repetir. ¿Sí? ¿Pudiera ser? Ustedes díganme, psicólogas, ¿pudiera ser así? ¿Sí? Bueno. Sí, ¿verdad? Ya. Ahora, vamos a ver la simbología de Mendelssohn. Bueno, déjenme preguntar, licenciada, déjenme preguntarle a la licenciada si ustedes van a salir a comer o qué. Fue lo que nos comentaron. Tienen una hora para creo que una hora de receso. En este y en otro momento. ¿Qué crees que yo soy la que te desubicé? Yo te estaba preguntando. No, yo canto. No se levanten todavía, tenemos 2 minutos. Ya no terminamos la diapositiva, pero sí podemos hacer algunos comentarios. Hasta aquí de lo que hemos visto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Porque ya no lo vamos a volver a ver. ¿Hay alguna duda? Todas. Ya vi la cara. Está muy bueno el tema. ¿Hay dudas? Compañeros, yo les pido que para la próxima sesión, que es el jueves, a la hora que lleguemos aquí vamos a llegar a las 9, pensamiento. ¿Me lo digo? Vamos a llegar a las 9 y ya hemos leído nuestras diapositivas. ¿Sí? Por favor, ya hemos anotado nuestras dudas. ¿De acuerdo? Ahorita ustedes
ustedes podrán anotar mi correo electrónico. ¿Por qué quiero que anoten mi correo electrónico? Porque es muy probable que una vez que vayan leyendo sus diapositivas, les surja alguna duda. Ustedes me mandan un correo electrónico y yo les respondo. ¿Sí? Ángela Villeda. Sí, todo. Villeda. @hotmail.com. Mi teléfono fijo, nada más que si me hablan después de las 8 de la noche. 01 55 56 98 49 46. El celular, si estoy en clase, no lo contesto. Así es de que yo les pido por favor que si hay alguna duda muy fuerte, pues me hablen a este teléfono. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si y por bueno, el correo. tienen una hora para comer. ¿Cuál es el correo? El correo es